Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 de exposición. Nos conformamos por los compañeros Yuri Camila Durán Martínez, Carlos Miguel Garcés Esteban, Diego Alberto Jaimes Forero y quien les habla, Kelly Paola Díaz Sarmiento. Nos corresponde el tema de modelo burocrático de la administración. Voy a empezar por exponerles quién era Max Weber, la persona que desarrolló esta teoría. Max Weber era un sociólogo, economista y político alemán. Él decía que la burocracia era la forma más eficiente de organización, puesto que contenía lineamientos bien definidos de autoridad y que tenía reglas y normas que caracterizaban estrictamente la eficiencia que debían ser seguidas para la empresa. Empezaré con exponerles cuál fue el origen o los orígenes con los cuales Max Weber se basó para exponer esta teoría. Entonces él decía que la fragilidad y la parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas eran muy extremistas, ¿sí? Y se contraponían una a la otra. ¿Qué quiere decir? Una se encargaba como tal de la producción de la empresa y la otra se encargaba de la parte humana, es decir, del trabajador. Entonces dejaban ahí en el medio, dejaban ahí en la mitad muchos ámbitos que debían ser vistos, que no estaban controlados, que estaban incompletos. Entonces se necesitaba un enfoque más general, más amplio y más completo. Luego se basó en la necesidad de un modelo de organización racional, esto es, de uso de la razón. ¿Qué quiere decir? Que las variables involucradas, en este caso como tal, la fábrica y los trabajadores, debían ser dos complementos, ¿sí? Dos formas complementarias principalmente en pro como tal de la empresa, ¿sí? Los unos o los otros debían participar, los dos activamente. Y también el creciente tamaño y la complejidad de las organizaciones que se iban dando. Entonces estaban exigiendo modelos de organización mucho más amplios, mucho más definidos, mucho más estructurados, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir? Que los ingenieros o las personas con más estudio, con más preparación, debían ir en la parte, como tal, de cargos más altos como directivos, y los obreros o trabajadores debían desempeñar funciones específicas en su puesto, ¿sí? En su ámbito. Y es aquí en donde él desarrolla una teoría más estructurada, una teoría más jerárquica. Entonces, a continuación les voy a ampliar un poco más sobre esta teoría. También se basó en este movimiento sociológico que se estaba dando de la burocracia como tal, que fue un sistema de movimiento de producción. Tuvo su origen a raíz de los hechos ocurridos del Renacimiento, y Weber señalaba que ese sistema moderno de producción racional y capitalista se originó a partir de un nuevo ideal, de un nuevo conjunto de morales, a las cuales él denominó ética protestante. Entraré ahora a explicar los tres tipos de sociedades que existen según Max Weber. En estos tipos de sociedad encontraremos la sociedad tradicional. Esta sociedad se caracteriza mucho por ser patriarcal, ¿sí? Patriarcal quiere decir que está conformado por una persona quien es la que toma las decisiones o es donde se centra como tal la autoridad, y el resto de personas a su alrededor la siguen, le acatan esas órdenes, y podemos encontrar ese tipo de sociedad que está muy acostumbrado o muy arraigado a aquellas costumbres que ya venían manejando, aquellas costumbres que ya de época se manejaban y como tal estaban establecidas y solo las seguían. Este tipo de sociedad son las familias muy tradicionales que existen, y los clanes también podemos como tal encontrarlos, y ese tipo de sociedad medieval que existía en la antigüedad. La sociedad carismática, en nuestra segunda sociedad, está más enfocada en una persona, ¿sí?, que tenga unas características arbitrarias, una personalidad que haga que los demás individuos le sigan, que los demás individuos se identifiquen con su ideal y por tanto le sigan. Ese tipo de autoridad como tal
carismático es esta sociedad, ¿sí? Esa sociedad en donde nos seguimos, nos regimos porque compartimos el ideal de esa persona. Entonces se puede encontrar como tal en partidos políticos y en esas naciones revolucionarias o en ese tipo de personas revolucionarias, esos conjuntos o grupos revolucionarios en donde siguen más que todo por la persona, ¿sí? Por la personalidad de la persona. Luego tenemos la sociedad legal. La sociedad legal, como su nombre lo indica, es una sociedad regida por las normas y por las leyes establecidas. ¿Sí? Es una sociedad muy racional, una sociedad muy impersonal y en donde la selección de los medios y los fines de esta sociedad está más en como tal en seguir ese tipo de normas establecidas, porque ya para ellos esas normas dieron resultados, esas normas son las que rigen como tal el comportamiento o la toma de decisiones. Entonces es una sociedad que la podemos encontrar en los estados, ¿sí? Los estados modernos tenemos ese tipo de sociedad. En las grandes empresas también ya está establecida una sociedad como tal, legal, racional o burocrática, que es el nombre que se identifica. Hay unos tipos de autoridad, ¿sí?, que se basan en este tipo de sociedad. Para cada una de las sociedades, según Weber, hay un tipo de autoridad. Entonces, con la sociedad tradicional existe la autoridad tradicional, que como su nombre pues ya lo había definido, son subordinados y hay una persona en la cual se centra esta autoridad, ¿sí? Las órdenes, las decisiones las toma una personita, quien es como tal el eje del clan o el eje de la familia. Entonces estas familias muy patriarcales, el papá, ¿sí? El papá era la persona o es la persona quien lleva las riendas de la familia, ¿sí? Entonces se hace lo que el papá dice y todos los miembros de esa familia se rigen a las decisiones del papá, a lo que el papá diga, ¿sí? Entonces es muy patriarcal, como su nombre lo indica. Y en los clanes también, lo que el jefe del clan pues imparta es lo que los demás miembros van a seguir. También, según Weber, la legitimidad de este poder predomina en la tradición. La tradición es la costumbre, lo que ellos ya venían haciendo, está arraigado, lo que ellos ya tienen como tal establecido fue de sus antepasados, lo hacían así, entonces yo también lo hago de esta manera, porque así es como se viene realizando. Así son las cosas y así es la tradición. Entonces es una forma o es una autoridad muy cerrada, es una autoridad muy tradicional, un tipo de autoridad muy conservadora, ¿sí? Están muy poco dispuestos al cambio y el cambio como tal es como un destructor de la estructura que ya tienen implementada. El cambio para ellos es como un carácter, un motor que va a destruir como tal lo que ya ellos tienen establecido. Entonces son muy tradicionales y se comportan de manera conservadora, ¿sí? A lo que ya venían haciendo, ellos lo hacen de la misma manera. Luego tenemos la sociedad como tal carismática, a la cual le pertenece la autoridad carismática. Entonces, como ya lo definí, es de una personita, ¿sí?, que sea como que tenga la personalidad, la capacidad de influenciar a los demás de modo que la sigan, ¿sí? De modo que los demás se identifiquen con la forma de pensar de esa persona. Entonces se basa mucho en la capacidad que tenga una persona para hacer que los demás la sigan, para hacer que los demás digan, me identifico con esa persona, me identifico como piensa y voy a actuar porque voy a seguirla y lo que esa persona indique, yo también comparto ese ideal, ¿sí? Es ese tipo de autoridad. Entonces, un claro ejemplo, aunque negativo, de este tipo de autoridad, Adolfo Hitler, ¿sí? Adolfo Hitler era una persona de la cual tenía un profundo resentimiento contra los judíos, ¿sí? Pero él, ¿cómo hacían para que lo siguieran? ¿Sí? Entonces, lo primero que él utilizó fue
ejemplificar, ¿sí?, lo malo que le ocurría a Alemania era culpa de los judíos. Entonces él, con base en ello, logró influenciar, logró mentalizar a la población alemana, bueno, a algunos pobladores, a algunos alemanes, de que los judíos eran el mal, ¿sí?, de que debían cerrarse a Alemania, era de Alemania, ¿sí?, Alemania solo le pertenecía a los alemanes, no debían como tal ser permisivos con las demás razas, porque según ellos pues esto perjudicaría a Alemania y perjudicaría a lo que ya tenían ellos establecidos, al bienestar. Entonces ejemplificaban a los judíos como personas que podían dañar esa imagen de Alemania, y fue cuando empezó como tal a meterse en la mente de las personas, haciendo que ellas sintieran que era verdad, ¿sí?, que ellas sintieran que realmente los judíos eran el enemigo. Y fue así como muchas personas le siguieron y compartieron ese ideal, y como tal las órdenes que él daba, ¿sí?, que según él eran pues en pro de la raza árida de Alemania, él logrará que ellos hicieran, que fueran en contra de ellos, sí, que las acribillaran o que le hicieran X o Y cosas en contra de ellos, porque él logró eso, él logró tener una autoridad carismática, de así se los ganó, y como tal luego ejerció el poder autoritario, ¿sí? Entonces es un ejemplo claro de una persona que logra como tal motivar a los demás a que compartan, a que lo sigan y a que le obedezcan, ¿sí? Luego de esto tenemos una autoridad como tal legal, y como su nombre lo indica, es la autoridad que le sigue el tipo de sociedad legal. Es ese tipo de autoridad que se basa únicamente como tal en el conjunto de normas que ya están establecidas, ¿sí? Entonces los subordinados aquí aceptan como tal las órdenes superiores justificadas porque ya están definidas, ya son preceptos o normas que ya se consideran establecidas, modificadas y son meritocráticas. Entonces ellos las aceptan, ellos las toman como tal porque ya son normas que se establecieron por el bienestar, el bien común. Este conjunto, esta autoridad la podemos encontrar en los estados, en donde el gobernante, obviamente quien es elegido por los demás, por sus subordinados o por sus, como tal, personas, burócratas, se les denomina, los burócratas. Entonces, este gobernante, ellos lo eligen, ¿sí?, eligen a su gobernante, pero entonces este gobernante les impone las leyes, les impone las normas, y esto con el fin de que todo vaya en control, de que todo permanezca como tal por el bienestar común. Entonces los burócratas o los que son gobernados siguen estas normas, ¿sí?, en uso de la razón, en lo que ya está establecido, el conjunto de estas leyes ya está establecido por mi bienestar, por el bienestar de todos. Entonces es más como una dominación legal, ¿sí?, este tipo de creencia de justicia, ¿sí?, este tipo de noción de justicia está legitimizada en base a que esas normas van a hacer de que todo fluya normal, de que todo está controlado, y es el tipo de autoridad que se ejerce en los estados, en la mayoría de estados. Luego de esto ya solo queda que Weber, ¿sí?, a raíz de este tipo de autoridad, lo que él imparte es la burocracia en pro de la organización. Entonces él toma estos tipos de autoridad para hacer ver que la organización le hace falta implementar este tipo de autoridad para que vaya estructuradamente eficiente, ¿sí? Weber lo que impone, el modelo administrativo que impone, es la dominación. Entonces la dominación a raíz del conocimiento técnico, a raíz de la jerarquía, a raíz de que todo esté controlado y todo esté como tal regido, ¿sí?, por normas, por leyes, ¿sí?, para que no haya cabida al error, básicamente. Luego él dice que tiene tres preceptos en los cuales él se basa
para decir que la burocracia es lo que necesita la organización o bueno, lo que se define en la organización como tal, partiendo solo del hecho de un desarrollo de economía monetaria. Entonces él dice, la remuneración por tu trabajo, si yo te doy remuneración por tu trabajo, tú eres un trabajador para mí, o sea, tú me estás trabajando, entonces yo soy tu jefe. Ahí ya se está impartiendo la burocracia, por el hecho de que yo te estoy pagando por tus servicios, yo soy tu jefe, eso me convierte en una persona con un escalafón un poco más alto. Él se basa también en el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas, en donde la complejidad, ¿sí? La complejidad y el tamaño de dichas tareas deben ir también regidas por las leyes, deben ir también como tal dentro de esas normas. Entonces, las tareas y la complejidad de dichas tareas también deben ser estructuradas dependiendo de la capacidad de la persona. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la superioridad técnica, ¿sí? La superioridad técnica del modelo burocrático. Entonces, la capacidad técnica que tenga la persona, ¿sí? Para ejercer esas tareas. Unas características que según Max Weber son parte de este modelo burocrático. Son 10 características, pero me corresponden las primeras 5. La primera de ellas es el carácter legal de las normas y reglamentos. Entonces, como su nombre lo indica, el carácter legal, o sea, las leyes, quiere decir que la burocracia es una organización unida por esas normas o esos preceptos ya establecidos previamente en su constitución, como por ejemplo el Estado. El Estado se rige por las normas que son la constitución política. Entonces, ¿por qué se debe regir por estas normas, por estos reglamentos? Porque esto anticipa a cómo deberá funcionar la organización, ¿sí? Cómo debe regirse para que haya el correcto, el control, para que no haya cabida al error, para que no se dejen volando algunas cosas que pueden ser muy importantes, ¿sí? Preceptos muy importantes. Entonces, deben haber implementación de normas, debe haber en las empresas su reglamento a seguir para los trabajadores, ¿sí? Para los componentes que tiene la empresa. Deben todos por igual regirse bajo el reglamento, bajo las normas, ¿sí? Bajo ese esquema que debe estar definido, se debe ser capaz de regular todo lo que ocurre dentro de la empresa, ¿sí? Debe ser una investidura de autoridad. La segunda característica que nos enseña Weber es el carácter formal de las comunicaciones, ¿sí? Para él, el carácter formal también va muy legalizado en esta parte de la primera, debe ser muy normativo. Entonces, el carácter formal debe ir todo por escrito. Para él, toda decisión, toda implementación de alguna actividad debe ir regida por algo escrito. Debe todo estar con su componente escrito, con su soporte escrito. ¿Para qué? Pues para que no haya una interpretación inequívoca, ¿sí? De alguna comunicación. Entonces, si algo se va a decidir, debe estar primero por escrito, debe estar ahí estipulado que está esa decisión o que está ese precepto. Entonces, para que no haya una interpretación mal, para que no quede volando como tal esa decisión o lo que se dijo, entonces todo debe estar por escrito, ¿sí? Aquí encontramos mucho, por eso está muy estandarizado los formularios, este papel que para esta actividad, este papel que tengo que conseguir para esto. Entonces, es ahí donde donde se dice, ¿sí? Popularmente está el sistema muy burocratizado. Quiere decir que hay mucho papeleo que se tiene que llenar previamente para ejecución de una actividad. En la tercera instancia tenemos el carácter racional y la división de trabajo. Racional, uso de la razón, de la división del trabajo. Entonces, Weber en este carácter nos indica que la organización debe caracterizarse por una división sistemática de cada puesto de trabajo, ¿sí? Él dice que debe haber una autoridad racional en donde cada puesto de trabajo sea porque el trabajador tiene la capacidad, ¿sí? Porque tiene la capacidad de estar en ese puesto de trabajo, porque tiene el conocimiento técnico para estar en ese puesto de trabajo y no porque sea una persona amiga del dueño o sea un familiar del dueño. Debe estar
como tal impartida, o debe estar dividido el trabajo dependiendo de la capacidad que imparte ese trabajo, la capacidad que se necesita para ejercer ese trabajo y las actividades que van relacionadas con ese trabajo. Luego de eso tenemos la impersonalidad de las relaciones y va muy estrecha con la anterior, que quiere decir que cada distribución que se haga de las actividades y cargos y funciones que vayan inherentes a ese cargo y las personas que vayan involucradas ahí debe originarse en un carácter que impersonal, quiere decir de que no sea ganado por lo mismo tanto, porque la persona me cae bien o porque la persona es familiar de X o Y, entonces la voy a poner en ese trabajo. No, él dice que debe ser muy imparcial a la hora de poner una persona en un trabajo a ejercer dichas actividades, porque debe ocuparse meritocráticamente por el conocimiento, por la capacidad y por las destrezas que tenga esa persona para ejercer ese cargo, ¿sí? ese cargo que ocupa. Aquí encontramos que la obediencia para Max Weber debe ser más que todo porque esa persona, o sea, la obediencia del subordinado se ejerce más que todo porque esa persona que es mi jefe es la persona que me precede, es la persona que está en un rango más alto, por lo tanto yo le debo respeto y yo le debo como tal la obediencia en el trabajo. Entonces no por lo que, como decíamos, no yo le hago caso porque es una persona chévere, porque es una persona que cita, no, es porque es mi jefe, yo le debo, sí, le debo el respeto porque es mi superior, hablando de cargos, ¿sí? La quinta característica que les debo explicar es la jerarquía. Entonces aquí es donde como tal se asienta la burocracia, en la jerarquía de la autoridad. Él dice, pues Weber dice que la burocracia es una organización jerárquica por excelencia, ¿sí? Va a establecerse cargos según el principio de jerarquía, que quiere decir los directivos de la empresa en el escalafón más alto, luego pues los líderes de cada uno de los departamentos o secciones en las que se vaya a dividir, y luego están los operativos como tal de la empresa. Esa es como una división jerárquica que depende también la cantidad de tareas y de funciones, y también la responsabilidad se limita dependiendo de dónde se ubique el trabajador o dónde se ubique la sección. Entonces mi responsabilidad va hasta donde empieza la del otro, como por decir el directivo tiene sus tareas de dirigir, de controlar, de implementar algún tipo de manejo de integración, y luego el que le sigue, el líder, debe implementar esta estrategia que hizo el directivo para sus subordinados, para los operativos, y los operativos deben pues como tal delimitarse a seguir esa serie de tareas, esa serie de actividades que se estipularon. Entonces hay una salvaguardación aquí, que es que el trabajador, o sea, el operativo, el subordinado, se salvaguarda respecto a la responsabilidad, ¿sí? Él dice que esa distribución de autoridad sirve para reducir al mínimo las fricciones por vía del contacto. ¿Qué quiere decir? De que el trabajador va a estar protegido de alguna acción arbitraria, ¿sí? De un superior. Pues estas acciones de ambos, de tanto el superior como el trabajador, proceden de un mismo conjunto mutuamente reconocido por las reglas que ya están establecidas. Entonces, así la burocracia como tal es una estructura social jerárquicamente organizada. Entonces, les dejo ahorita con mi compañera Yuri, él le va a explicar las otras 5 características de este modelo, y les va a ejemplificar también con los videos.